No mendigues amor, nunca, porque el amor que se mendiga no es amor, es necesidad, es una herida disfrazada de entrega. Es la voz de un niño interior diciendo, haz lo que sea, pero no me dejes. Cuando te conformas con migajas, no estás amando, estás sobreviviendo. Estás repitiendo patrones que aprendiste cuando eras pequeño, cuando creíste que el afecto tenía que ganarse, con esfuerzo, con sacrificios, con dolor. ¿Sabes cuándo empieza la traición hacia uno mismo? El día que aceptas menos de lo que mereces, solo para no estar solo. El día que permites que te quieran a medias, porque tú mismo no sabes darte completo. El día que prefieres una presencia vacía a una soledad llena de sentido. Lo más triste de todo esto no es que mendigues amor, es que ni siquiera lo llamas así. Lo llamas paciencia, lo llamas entrega, lo llamas lealtad, pero en el fondo sabes que estás rogando, rogando atención, rogando cariño, rogando respuestas que no llegan, abrazos que no vuelven, mensajes que se quedan en visto. Y cada vez que lo haces, algo dentro de ti se rompe, una parte tuya se va convenciendo de que ese es tu lugar, que no mereces más, que eso es el amor, pero no lo es. Eso es carencia, eso es miedo, eso es la necesidad de sentirte validado, aunque sea por alguien que te está ignorando. A veces no te das cuenta, pero te conviertes en un experto del autoengaño. Aprendes a justificar ausencias, a leer entre líneas donde no hay nada escrito, a dar valor a lo que en realidad es indiferencia disfrazada de atención esporádica. Y lo más duro no es que el otro no te ame como mereces. Lo más duro es que tú te quedas a esperar. Te quedas cuando sabes que ya no hay nada. Te quedas cuando cada conversación se vuelve un campo minado. Te quedas cuando cada gesto de afecto llega con retraso, con dudas, con peso. Pero tú, ahí sigues, aguantando, soportando, diciéndote que tal vez mañana, que tal vez si cambias algo de ti, las cosas volverán a ser como antes. Pero no, no vuelven. Y tú lo sabes. La persona que te hace sentir que siempre tienes que esforzarte para ser querido, no te está amando. Está ocupando un vacío que tú deberías estar llenando contigo mismo. Y no es egoísmo, es salud emocional, porque amar no es entregarte hasta desaparecer. No es quedarte sin voz solo para no incomodar. No es sacrificar tu alegría para mantener la paz de otro. La realidad es incómoda. Mientras sigas rogando afecto, no vas a sanar. Mientras sigas buscando señales en el desinterés, seguirás atrapado en la fantasía. El amor no se mide por cuánto aguantas, sino por cuánto te cuidas. Y cuidarte implica saber irte, incluso si aún amas, incluso si todavía duele, porque el amor sin reciprocidad es una forma elegante de abandono propio. Y hay que decirlo claro. Quedarse donde no te cuidan es una forma lenta de suicidio emocional. Durante años nos han enseñado a resistir, a no rendirnos, a luchar por lo que queremos. Pero nadie nos dijo que el amor no funciona así. El amor no es un trofeo por insistencia, no es una recompensa por sacrificio. El amor no es lucha. El amor es hogar. Y un hogar no debería doler. No debería hacerte sentir extranjero. No debería hacerte sentir que estorbas. ¿Sabes qué es amar bien? Es poder respirar en la relación. Es poder ser tú sin miedo a que te rechacen. Es poder expresar lo que sientes sin tener que redactar mentalmente cada palabra para evitar conflictos. Amar bien es poder compartir tu tristeza sin sentirte débil. Es poder decir, hoy no puedo, y que el otro entienda sin reproche. Es sentirte acompañado incluso en el silencio. Pero eso no se encuentra mendigando. Eso se construye con alguien que también esté dispuesto. Con alguien que también se elige todos los días. Con alguien que no se asusta de tu luz ni de tus sombras. Y si no hay alguien así ahora, no importa. No desesperes. No caigas en la trampa de quedarte con lo que hay solo porque temes estar solo. Porque estar solo
no es lo mismo que estar vacío. La soledad, cuando la eliges, puede ser el inicio de tu reconstrucción. Puede ser el terreno fértil donde vuelves a ti, donde recuerdas quién eras antes de que te rompieran, donde entiendes que mendigar amor es olvidar tu valor, y tú no estás aquí para olvidarte. Hay momentos en los que sabes perfectamente que algo no está bien, pero igual te quedas, porque te da miedo el vacío, porque ya invertiste demasiado, porque sientes que irte ahora es tirar todo por la borda, y entonces buscas consuelo en lo conocido, incluso si te lastima. Te convences de que eso es amor, de que es normal que duela así, de que todas las relaciones tienen altibajos. Y claro, es verdad. Pero hay una diferencia entre un bache y un abismo. Y tú ya llevas demasiado tiempo cayendo. Lo sabes porque no descansas, porque la ansiedad te acompaña todo el día, porque vives interpretando gestos, porque revisas los mensajes más de una vez para ver si fuiste demasiado intenso, demasiado emocional, demasiado tú. Y eso agota, te desgasta por dentro, te rompe la conexión contigo mismo. Y lo peor es que ni siquiera puedes explicarlo, porque todo está bien, ¿no? Desde fuera parece que nada pasa, pero dentro de ti hay una guerra que nadie ve. Una guerra entre lo que sientes y lo que recibes, entre lo que mereces y lo que aceptas. Y no estás exagerando, no estás pidiendo demasiado, no estás loco por querer atención, presencia, cariño. Eso no es ser demandante, eso es ser humano. Pero si el otro te hace sentir que eres una carga por tener emociones, no te está amando, te está tolerando. Y tú no estás hecho para ser tolerado, tú estás hecho para ser celebrado, para ser bienvenido con todo lo que eres, tus luces, tus miedos, tu historia. Pero eso empieza cuando tú mismo te das ese lugar, cuando dejas de adaptarte hasta desaparecer, cuando dejas de disculparte por sentir, cuando entiendes que amar no es negociar tu dignidad. A veces, la persona que más te cuesta soltar no es la que más amas, sino la que más activa tus heridas. Y por eso crees que la necesitas. Confundes intensidad con conexión, dolor con profundidad, vacíos con deseo. Y ahí es donde empieza el ciclo de dar más para recibir menos, el ciclo de justificar lo injustificable, el ciclo de apegarte a quien apenas te mira. Y romper ese ciclo da miedo, porque estás tan acostumbrado a buscar amor en el mismo lugar donde te lo niegan, que crees que ese es el único tipo de amor que existe. Ese no es el amor, ese es el reflejo de una herida no atendida. El amor de verdad no te obliga a rendir examen cada día, no pone en juicio tu valor, no te hace sentir que sobras por mostrar tus emociones. El amor de verdad es refugio, no campo de batalla. Es conexión, no estrategia. Es presencia, no juego. Pero para llegar ahí, necesitas dejar de insistir en lo que no es. Necesitas parar y observarte, no para juzgarte, sino para comprenderte. ¿Cuándo fue la primera vez que aprendiste a conformarte? ¿A quién tuviste que agradar para sentirte querido? ¿Quién te enseñó que tu llanto era una molestia? ¿Quién te hizo pensar que solo si eras perfecto, merecías amor? Esa es la raíz, esa es la herida, y hasta que no la mires de frente, seguirás mendigando. A veces en voz alta y otras en silencio, con tu cuerpo, con tus gestos, con tu silencio lleno de miedo. Pero hay algo que puedes hacer hoy, ahora, en este momento. Puedes decidir que no vas a seguir negociando tu valor, que no vas a quedarte donde no eres visto, que no vas a justificar ausencias, ni frialdad, ni respuestas a medias. Puedes decir hasta aquí. Decir hasta aquí no es rendirse, es despertar, es mirar de frente tu reflejo y asumir que no puedes seguir construyendo castillos en el aire con alguien que no quiere poner ni un ladrillo. Es aceptar que el amor no se da por pena, ni se gana por insistencia,
ni se construye a base de promesas vacías y regresos temporales. El amor real no requiere persecución. Tú no estás para estar rogando tiempo, atención o cariño, como si tu presencia fuese un favor que le haces al otro. El verdadero amor llega sin ruido, pero permanece sin condiciones, no como tormenta que arrasa y se va, sino como hogar que sostiene. Y si tienes que pedir lo básico, que te escuchen, que te hablen con respeto, que te valoren, entonces no estás en un vínculo, estás en una negociación emocional. Y esa negociación siempre tiene un precio: tu paz. Muchos te dirán que amar es ceder, que hay que ser paciente, que no todo es perfecto. Y es verdad, pero hay una línea muy clara entre tener paciencia y permitir que te apaguen, entre entender al otro y olvidarte de ti, entre amar con madurez y aceptar vínculos donde solo uno ama, y tú llevas tiempo olvidándote de ti. Te hablas con dureza, te cuestionas más de la cuenta, dudas de ti porque el otro no te da lo que tú sí estás dando, y eso te va rompiendo, pero de forma lenta, silenciosa, como una gota constante que perfora la piedra, hasta que un día ya no sabes quién eres cuando estás con esa persona. Te vuelves inseguro, controlador, hipervigilante. Estás pendiente de cada mensaje, de cada gesto, de cada palabra. No porque seas tóxico, sino porque te estás sintiendo amenazado constantemente. Porque intuyes, aunque no lo digas, que ahí ya no eres bienvenido del todo, y eso genera ansiedad. Y esa ansiedad genera dependencia, y esa dependencia te hace quedarte, aunque ya no haya nada. Porque cuando alguien ha aprendido que su valor depende de cuánto lo aman los demás, entonces cualquier señal de afecto, por pequeña que sea, se convierte en salvavidas, aunque esté llena de clavos. Pero hay algo que debes saber. Tú no eres esa versión pequeña que estás siendo para sobrevivir en esa relación. Tú eres mucho más. Tú eres profundo. Tú eres luz. Tú eres valioso. Y esa versión verdadera no necesita rogar amor. Solo necesita ser reconocida. Por ti primero. Y por los demás después. Cuando por fin decides detenerte, el silencio se vuelve ensordecedor. Ya no tienes el ruido constante de las discusiones, ni la adrenalina de los reencuentros, ni el caos emocional de estar pendiente de alguien que no estaba presente. Y entonces llega el verdadero miedo, el de estar contigo mismo. Porque al principio lo que más duele no es la ausencia del otro, sino el eco de todo lo que callaste mientras estabas con él. Las veces que no lloraste, las veces que fingiste estar bien, las veces que sonreíste mientras por dentro te morías. Pero cuando logras atravesar esa etapa, algo ocurre. Empiezas a verte, empiezas a reconocerte, empiezas a preguntarte, ¿por qué me traté así? ¿Por qué permití tanto? ¿Por qué me olvidé por completo de mí? Y esas preguntas no te destruyen, te reconstruyen, porque comienzas a comprender que no eras débil, sino que estabas herido, que no eras ingenuo, sino que estabas deseando ser amado, y que en ese deseo te diste por completo a alguien que solo te quería por partes. La sanación no es inmediata, no es lineal, no es perfecta. Hay días en los que vas a extrañar incluso lo que te hacía daño, porque así funciona la mente cuando está habituada a sobrevivir, porque el cuerpo se engancha al ciclo de euforia y carencia, porque el corazón tarda en desengancharse de las promesas, aunque sepa que no se cumplieron. Pero cada vez que eliges no volver, cada vez que eliges quedarte contigo, cada vez que no envías ese mensaje, no revisas ese perfil, no idealizas lo que fue, estás sanando. Y eso, aunque no lo veas al instante, es una victoria silenciosa que te acerca de nuevo a ti. Porque lo que de verdad estás aprendiendo no es a soltar a la otra persona, es a soltarte a ti de la idea de que no eras suficiente. Estás aprendiendo a dejar de medir tu valor según el amor que recibes.
a dejar de compararte, a dejar de perseguir, a dejar de pedir explicaciones donde ya no hay escucha. Y ese aprendizaje te cambia para siempre. Ya no buscas quien te quiera, buscas quien te vea, quien te escuche de verdad, quien te respete incluso cuando no te entiende. Y si no llega nadie, no pasa nada, porque tú estás, y por primera vez es suficiente. Elegir te duele, porque a veces elegirte significa perder a quien no te elegía. Significa apagar ese sueño que construiste a medias. Significa renunciar a las pequeñas migajas de afecto que usabas para no sentir el vacío completo. Pero después llega la calma, esa calma nueva, no la que depende de si el otro contesta, no la que llega cuando todo va bien. Una calma que nace del respeto, del amor propio, de la decisión de no traicionarte más. Una calma que se siente cuando te despiertas y no tienes que revisar el teléfono con ansiedad, cuando no estás haciendo malabares emocionales para no incomodar, cuando simplemente estás en paz y entonces entiendes algo profundo. El amor nunca se mendiga, porque el amor verdadero no se da por presión, ni por insistencia, ni por sacrificios. Se da porque sí, porque se siente, porque fluye, porque hay espacio para ti tal como eres. Amar no debería doler todos los días. No debería hacerte sentir que estás pidiendo demasiado por querer lo básico. No debería hacerte creer que si fueras diferente, te querrían más. Amar debería ser simple, no fácil, pero sí honesto. Y honesto significa poder mostrar tus miedos sin temor a ser ridiculizado. Significa poder decir, me duele, sin que eso se use en tu contra. Significa que te abracen también en tus días grises. Y si no es eso, entonces no es ahí. Porque tú no estás para convencer a nadie de tu valor. Estás para compartirlo con quien lo vea sin que tengas que gritarlo. Así que no mendigues amor. No lo busques donde solo hay huecos. No lo pidas como limosna a quien te dio la espalda cuando más necesitabas que se quedara. Recuerda esto, el amor no se implora, se comparte, y si no hay con quién, no te preocupes, no estás solo, te tienes a ti, y si logras reconstruir esa relación, la más importante de todas, entonces todo lo demás empezará a florecer, porque desde tu amor propio nace lo que permitirás, lo que elegirás, lo que atraerás. No mendigues amor, hazte hogar, y deja que quien llegue porque encuentra en ti una luz, no una herida que explotar.